El aire en el concesionario de superdeportivos olía a fracaso y a cuero italiano. En el centro de un piso de mármol tan pulido que parecía un espejo negro, yacía una bestia silenciosa, un Stark UP-12 Hyperion, una joya de la ingeniería valorada en 50 millones de pesos, completamente muerto. Su capó, abierto como las fauces de una criatura vencida, revelaba un motor rodeado de laptops con software de diagnóstico de última generación y herramientas que parecían sacadas de una película de ciencia ficción. Un equipo de los mejores mecánicos del país, con los uniformes impecables ahora manchados de sudor y frustración, se mantenían a una distancia respetuosa, derrotados. Arturo Montenegro, el dueño, un hombre cuya presencia llenaba cualquier habitación, terminó una llamada con un gruñido. Había colgado a los ingenieros de la fábrica en Alemania. 3 días. 3 días y la élite de la ingeniería mundial no había podido encontrar el fallo electrónico fantasma que mantenía a su posesión más preciada en un coma inexplicable. La tensión era un veneno que se esparcía lentamente por el lujoso salón de exhibición, un monumento a la impotencia de la tecnología frente a un problema invisible. En la periferia de este drama de alta tecnología, una figura casi invisible se movía con una discreción fantasmal. Era Lia. Con apenas 23 años, su uniforme de limpieza gris, gastado por innumerables lavados, la hacía parte del mobiliario. Limpiaba el cristal de una oficina cercana, pero sus movimientos, aunque eficientes, eran un disfraz para la verdadera actividad que ocupaba su mente. Sus ojos, enmarcados por un rostro cansado, no reflejaban el vacío del aburrimiento, sino una concentración feroz y analítica. Observaba la escena no como una espectadora curiosa, sino como un estratega estudiando un campo de batalla. Cada gesto de frustración de los mecánicos, cada parpadeo errático de las luces de diagnóstico en las pantallas, cada palabra furiosa que escapaba de los labios de Arturo Montenegro, era un dato que ella procesaba y almacenaba. En este teatro de la opulencia y el poder, Lia era una variable oculta, una ecuación no resuelta que nadie se molestaba en mirar, y mucho menos en comprender, subestimando la tormenta que se gestaba tras su mirada silenciosa. La paciencia de Arturo Montenegro finalmente se hizo añicos. Su ego, herido por la incompetencia de los supuestos expertos, buscaba desesperadamente un objetivo sobre el cual descargar su monumental frustración. Fue entonces cuando su mirada se posó en Lia. Vio su atención fija en el coche y en un acto de pura arrogancia y crueldad. Interpretó su concentración como una impertinencia. Un músculo saltó en su mandíbula. Apuntó con un dedo acusador, un gesto dramático para atraer la atención de todos sus empleados y clientes adinerados que merodeaban por el lugar. Su voz, amplificada por la acústica perfecta del salón, retumbó con un desprecio calculado. «¡Por favor, miren esto!», gritó, asegurándose de que todos los ojos se volvieran hacia la joven. Hizo una pausa dramática, saboreando el momento. Ya ni la fábrica pudo arreglarlo. Bramó, su voz goteando un veneno de sarcasmo puro. ¿En serio creen que la chica de la limpieza va a encontrar el problema? Era una declaración diseñada no para preguntar, sino para humillar. El efecto fue inmediato y devastador. Una ola de risas sarcásticas se extendió por todo el showroom. Eran risitas ahogadas de los empleados que temían a su jefe y carcajadas abiertas y crueles de los clientes ricos, quienes disfrutaban del espectáculo de poder. El sonido envolvió a Lia como una marea helada, cada risa una pequeña aguja clavándose en su dignidad. Por un instante, su cuerpo se tensó. El impulso de hacerse aún más pequeña, de desaparecer, fue casi abrumador. El color subió a sus mejillas, una quemadura de vergüenza pública. La habían convertido en el chiste del día, el clavo sobre el cual un hombre poderoso martillaba su propia frustración. El mundo se redujo a ese momento. Ella, en el centro de un círculo de rostros burlones, bajo las luces brillantes que ahora parecían focos de interrogatorio. La injusticia del momento era tan palpable que casi podía saborearla, amarga y metálica. Pero en lo más profundo de esa humillación, una chispa de desafío se encendió, una llama silenciosa y fría. Nadie lo vio, nadie pudo imaginarlo. El circo de la arrogancia había comenzado.
sin saber que la función principal estaba a punto de cambiar de protagonista, hasta que ella decidió hablar. Antes de continuar con esta increíble historia de justicia, nos encantaría saber desde qué ciudad nos estás escuchando. ¿Alguna vez te has sentido subestimado en tu trabajo o en tu vida, juzgado por tu apariencia o tu posición? Comparte tu experiencia en los comentarios. Queremos leerte y crear una comunidad de apoyo. Si crees en el poder de la inteligencia sobre la arrogancia y te apasionan las historias donde los humildes triunfan, suscríbete ahora mismo a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones. Te prometemos que no querrás perderte ni un solo relato. Y sobre todo, quédate hasta el final de esta historia, porque la forma en que esta joven humillada utiliza su genialidad no solo para ganar, sino para desmantelar por completo el mundo de su opresor, te dejará absolutamente sin aliento y con una profunda sensación de que la justicia cósmica, a veces, realmente existe. Lia no era solo una afanadora, era un espectro en un mundo que se negaba a verla. Su uniforme gris, de un color indefinido por el uso y los lavados, colgaba de su delgada figura como una declaración de su invisibilidad. Sus tenis, alguna vez blancos, ahora estaban grises y gastados, con un pequeño agujero en la punta del zapato derecho que ella ocultaba con destreza. Su cabello, recogido en un moño apretado y funcional, no era una elección de estilo, sino una necesidad para mantenerlo fuera de su rostro mientras trabajaba y estudiaba. Pero bajo esa apariencia de humildad casi absoluta, en la profundidad de sus ojos cansados, ardía una llama de inteligencia feroz, una agudeza que procesaba el mundo con una claridad que contrastaba brutalmente con la opaca percepción que los demás tenían de ella. Era un genio disfrazado de olvido, una mente brillante atrapada en el cuerpo de una sirvienta a la que nadie dedicaba una segunda mirada. Detrás de esa fachada de agotamiento y sumisión se escondía una motivación tan poderosa como visceral. Su padre. Él era el ancla de su mundo y la razón de su lucha incansable. Un hombre que alguna vez fue un mecánico legendario, un artista del motor cuyas manos podían diagnosticar un coche con solo escuchar el ronroneo de su corazón de acero. Pero el destino había sido cruel. Un accidente de trabajo, una pieza de maquinaria pesada que falló, le había arrebatado una pierna, y con ella su taller, su sustento y su orgullo. Ahora, la diabetes, severa y debilitante, se ensañaba con el cuerpo que le quedaba, una batalla diaria que Lia libraba a su lado. Cada centavo que ganaba limpiando los excesos de los ricos iba destinado a la insulina, a las vendas, a la esperanza de una próxima cirugía que pudiera darle un poco de alivio. Su lucha no era por ambición, sino por amor y por la desesperada necesidad de mantener con vida al único hombre que la había visto como algo más que invisible. La pérdida del taller familiar había sido el golpe de gracia. No era solo un negocio, era un santuario, el legado de generaciones de mecánicos Silva. El olor a gasolina y aceite, el desorden organizado de herramientas, el calendario de chicas pin-up de los años 80 que su abuelo había colgado y que su padre nunca se atrevió a quitar, todo se había ido, vendido por una fracción de su valor para cubrir las primeras deudas médicas. Para su padre fue como si le amputaran el alma después de haber perdido la pierna. Lia veía cómo su brillo se apagaba día a día, su orgullo de artesano reemplazado por la mirada vacía de la dependencia. Fue en ese momento de desesperación absoluta cuando Lia hizo un juramento silencioso. No solo cuidaría de su padre, sino que reclamaría el honor de su nombre. Se convertiría en la heredera de ese conocimiento perdido, una depositaria de la magia que una vez fluyó de las manos de su padre. El arma secreta de Lia, forjada en el fuego de la necesidad, era un conocimiento automotriz enciclopédico y casi sobrenatural. Mientras el mundo dormía, su segunda vida comenzaba. Después de un turno de 10 horas fregando suelos y limpiando ventanas, llegaba a su humilde casa y se encerraba en el viejo y polvoriento garaje. Este era su templo. Las estanterías de madera, combadas por el peso de décadas de manuales técnicos que su padre había coleccionado, eran su biblioteca. Manuales de Mercedes de los años 70, esquemáticos de BMW,
Especificaciones de motores Porsche. Eran sus libros sagrados. El aire estaba impregnado de un olor a papel viejo y aceite rancio, el perfume de su verdadera vocación. Allí, bajo la luz parpadeante de una única bombilla, la chica de la limpieza se transformaba en una ingeniera, una detective de la mecánica, devorando información con una avidez que solo la desesperación puede alimentar. Su determinación era sobrehumana. Para entender las especificaciones originales de los superdeportivos europeos, Lia se enseñó a sí misma alemán. Noche tras noche, con su celular de pantalla estrellada como única herramienta, utilizaba un traductor en línea gratuito para descifrar párrafos complejos de jerga técnica. Traducía palabra por palabra, frase por frase, construyendo su propio glosario en un cuaderno raído. Mientras sus compañeros de trabajo veían telenovelas o dormían, Lia luchaba con las declinaciones de los verbos alemanes y los términos técnicos de la Motorsteuerung o la Kraftübertragung. Era una batalla solitaria y agotadora, un testimonio de una voluntad de hierro que se negaba a ser doblegada por las circunstancias. Nadie sabía de sus madrugadas de estudio, de sus ojos enrojecidos por el esfuerzo, de la disciplina monástica que se imponía para dominar un conocimiento que el mundo le había negado por su género y su clase social. Las noches de Lia eran un ritual de aprendizaje clandestino. Su teléfono móvil, con esa pantalla que parecía una telaraña de cristal, era su ventana al universo de la alta ingeniería. No podía permitirse un plan de datos, así que después de medianoche se sentaba en la acera fría frente a una pequeña fonda a 2 cuadras de su casa, robando la débil señal de wifi gratuito que se escapaba por la puerta. Allí, encogida para protegerse del frío, veía complejos vídeos técnicos. No eran tutoriales para aficionados. Eran conferencias de ingenieros rusos explicando la dinámica de fluidos en sistemas de refrigeración, o videos de mecánicos japoneses modificando unidades de control electrónico a nivel de microchip. No entendía sus idiomas, pero observaba sus manos, sus procesos, los diagramas que dibujaban. Aprendió a leer el lenguaje universal de la lógica y la ingeniería, un idioma que no necesita traducción. Ella no solo memorizaba, comprendía. Su mente conectaba la teoría de un manual alemán de 1982 con la práctica de un video japonés de 2023. Veía patrones donde otros solo veían caos. Podía visualizar el flujo de electrones a través de un arnés de cables, anticipar cómo una pequeña variación de voltaje en un sensor podría crear un efecto dominó en toda la red CAN de un vehículo. Su cerebro se había convertido en una base de datos viviente, un motor de búsqueda orgánico capaz de cruzar referencias de miles de fuentes dispares. Este conocimiento no era académico, no era teórico, era práctico, desesperado y, por lo tanto, mucho más poderoso. Era el tipo de saber que no se enseña en las universidades de élite, sino que se conquista en la trinchera de la necesidad, a la luz de una pantalla rota y con el estómago vacío. Mientras las risas de Arturo Montenegro y su corte de aduladores resonaban en el concesionario, la mente de Lia ya estaba trabajando a una velocidad vertiginosa. No oía la humillación, oía el desafío. El Stark UP-12 Hyperion no era para ella un coche de 50 millones de pesos, sino un rompecabezas. Un sistema cerrado con un error lógico. En su cabeza ya estaba descartando las posibilidades obvias que los expertos alemanes seguramente habían probado. Fallos de hardware, sensores defectuosos, problemas de inyección de combustible, demasiado simple. Su intuición, afilada por miles de horas de estudio, le decía que el problema era más sutil, una falla no en el cuerpo de la máquina, sino en su alma digital, en su lenguaje de programación. Una anomalía que solo alguien que piensa fuera de la caja, alguien que ha tenido que construir su propia caja desde cero, podría encontrar. La arrogancia de Arturo había sido su error fatal. Al convertir la situación en un espectáculo público, le había dado a Lia algo que ella nunca había tenido, una plataforma. Al ofrecerle una apuesta imposible, no la estaba acorralando, sino que, sin saberlo, le estaba entregando la llave de su jaula. La oferta de $1 millón no era solo dinero, era la cirugía de su padre.
Era la posibilidad de reabrir el taller, era la restauración del honor de su familia. Y la alternativa, la humillación pública de rodillas. Era simplemente una versión más intensa de lo que ya vivía cada día. No tenía nada que perder y un universo entero por ganar. La joven invisible, la chica de la limpieza, estaba a punto de demostrar que el verdadero valor no se mide en trajes de lino ni en relojes caros, sino en la profundidad del conocimiento y la fuerza indomable del espíritu humano. Así, Lía, la hija del mecánico caído, la estudiante nocturna de los callejones, la erudita secreta de la ingeniería automotriz, se encontraba en el centro del escenario más improbable. Cada burla, cada mirada de desprecio, solo servía para afilar su enfoque hasta convertirlo en la punta de una lanza. Su apariencia humilde era el camuflaje perfecto para la mente más peligrosa de la sala. No era una víctima, era una depredadora intelectual esperando el momento preciso para atacar. La arrogancia de los poderosos había creado la tormenta perfecta, y en su centro, tranquila y subestimada, se encontraba Lía, lista para desatar un huracán de genialidad pura que no solo encendería el motor de un coche, sino que haría temblar los cimientos del mundo de aquellos que se atrevieron a despreciarla. Las risas se habían extinguido, pero su eco venenoso permanecía suspendido en el aire denso y acondicionado del concesionario. La humillación pública, aguda y brutal, había dejado a Lía paralizada en la periferia de la opulencia. Sin embargo, detrás de la quemazón en sus mejillas, una calculadora fría y desesperada comenzó a funcionar. 1.000.000 de pesos. La cifra resonaba en su mente, no como un sueño de riqueza, sino como una llave, una solución tangible. Era la cirugía de cadera de su padre. Eran los medicamentos para la diabetes que se acumulaban. Era la prótesis de alta tecnología que podría devolverle una fracción de su vida. Era el fin de la deuda asfixiante. El miedo y la vergüenza luchaban una batalla campal contra la imagen de su padre sufriendo en silencio. Con un aliento que pareció robarle todo el oxígeno del cuerpo, Lía dio un paso fuera de las sombras, su movimiento tan sutil que al principio nadie lo notó. Su avance fue el epítome de la timidez. Un paso, luego otro. Sus viejos tenis, sin hacer ruido sobre el mármol pulido que conocía tan íntimamente. Se acercó al círculo de hombres poderosos que rodeaban el coche muerto como buitres frustrados. Cada centímetro que avanzaba se sentía como 1 kilómetro de exposición. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un tambor frenético en el silencio tenso. Finalmente, se detuvo a pocos metros de Arturo Montenegro. Todos sus instintos le gritaban que retrocediera, que volviera a su invisibilidad. Pero la imagen de su padre, su héroe roto, era más fuerte. Abrió la boca, y las palabras salieron en un susurro apenas audible, frágil como el cristal. «Disculpe, señor», comenzó, su voz temblando. Quizás yo pueda ayudar». La frase quedó flotando, una pluma en un huracán, casi tragada por la vastedad del lujoso salón. Arturo Montenegro, absorto en su propia furia, ni siquiera la registró. Fue uno de sus mecánicos jefe, un hombre mayor con una mezcla de lástima y nerviosismo en la mirada, quien le tocó el brazo y señaló discretamente con la cabeza hacia Lía. Arturo se giró, su expresión pasando de la irritación a la incredulidad pura en una fracción de segundo. Vio a la chica de la limpieza, de pie, con una seriedad imposible en su rostro. Por un instante, el silencio fue total. Luego, una sonrisa lenta y grotesca comenzó a extenderse por el rostro de Arturo. No era una sonrisa de alegría, sino de descubrimiento cruel. Había encontrado a su chivo expiatorio, el catalizador perfecto para transformar su fracaso en entretenimiento. Inclinó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada estruendosa, un sonido áspero y desagradable que rebotó en los cristales y el metal, llenando cada rincón del showroom con su desprecio. «Silencio, silencio todos», bramó Arturo, aplaudiendo con una teatralidad deliberada. La risa se calmó, pero las sonrisas burlonas permanecieron fijadas en los rostros de su audiencia. Se acercó a Lía con la arrogancia de un emperador romano a punto de decidir un destino en la arena. «¿Has oído eso, Marcelo?», le dijo a un cliente corpulento
que lucía un reloj de oro que competía en brillo con el suyo. La salvadora ha llegado, justo cuando pensábamos que toda esperanza estaba perdida. Hizo un guiño a su amigo, una señal de complicidad masculina y clasista. Y parece que hemos estado buscando en los lugares equivocados, no en Alemania, sino en nuestro propio cuarto de limpieza. Se giró de nuevo hacia la multitud, abriendo los brazos. No, esto es demasiado bueno para guardárnoslo. Hagamos esto interesante. La promesa de un espectáculo colgaba en el aire, cargada de malicia. Con la energía de un maestro de ceremonias de un circo macabro, Arturo comenzó a orquestar la humillación. Señores, por favor, acérquense. Vengan, vengan, no se querrán perder este momento histórico. Gritabas haciendo señas a otros clientes que examinaban un Ferrari en la esquina y a los empleados que intentaban parecer ocupados en sus escritorios de cristal. Obedientemente, como limaduras de hierro atraídas por un imán, la gente comenzó a congregarse, los empleados con miedo, los clientes con una curiosidad morbosa, otros empresarios visitantes con sonrisas de superioridad. En cuestión de minutos, Lía se encontró en el centro de un semicírculo de riqueza, poder y desdén. Estaba atrapada, el punto focal de una exhibición diseñada para destrozarla. El escenario de su inminente crucifixión social estaba montado. La atmósfera se cargó con una mezcla sofocante de perfumes caros, el olor a cuero nuevo y una tensión casi eléctrica. Lía podía sentir el peso físico de docenas de ojos sobre ella. Veía los rostros de la multitud como si estuvieran en una pesadilla a cámara lenta. Hombres de mediana edad, con trajes impecables, susurrando detrás de sus manos. Mujeres elegantes con joyas deslumbrantes, mirándola con una mezcla de lástima y asco, como si estuvieran observando a un animal exótico y patético. Unos pocos mecánicos jóvenes, aquellos que quizás recordaban sus propios comienzos humildes, desviaban la mirada, una vergüenza silenciosa en sus rostros, pero ninguno se atrevía a intervenir. Eran cómplices silenciosos en el circo de la arrogancia, demasiado asustados de convertirse en el próximo objetivo del desprecio de Arturo. Arturo se colocó junto a Lía, pasando un brazo pesado sobre sus delgados hombros. El gesto, que pretendía ser de una falsa camaradería, se sintió como una jaula. Su cercanía era una invasión, su tacto una marca de posesión. «Atención todos», proclamó, su voz resonando con una autoridad incuestionable. «Permítanme presentarles un talento oculto, la chica de la limpieza, la señorita». Hizo una pausa deliberada, mirándola con una ceja arqueada, forzándola a participar en su propia humillación. El silencio se estiró. «Lía», susurró ella, su nombre casi inaudible. «La señorita Lía», repitió Arturo con entusiasmo fingido. «Nuestra Lía afirma que puede arreglar lo que el equipo de ingenieros de élite de Stark en Alemania, con sus doctorados y sus décadas de experiencia, no pudo resolver en 3 largos días». Una nueva oleada de risas, más fuerte y segura que antes, recorrió a la multitud. Esta vez fue un coro de incredulidad y burla. Se escucharon comentarios en voz alta, ya sin la pretensión de discreción. «Arturo, eres un salvaje», dijo uno de sus amigos, dándole una palmada en la espalda. «Pobre chica, no sabe dónde se está metiendo», comentó una mujer con un collar de perlas, abanicándose con una revista de lujo. Cada palabra era un golpe, cada risita un latigazo. Lía bajó la cabeza. El suelo de mármol pulido era el único lugar seguro para sus ojos. Sentía el calor de la vergüenza subiendo por su cuello, una marea roja y ardiente. Quería que el suelo se abriera y la tragara, que la transportara lejos de este auditorio de crueldad, pero estaba anclada allí, en el epicentro del desprecio. Arturo se inclinó, su rostro peligrosamente cerca del de ella. Su voz bajó a un falso susurro confidencial, pero lo suficientemente alto como para que el círculo íntimo lo escuchara. Su aliento olía a café caro y a poder. «Mira, niña», dijo, su tono goteando una condescendencia paternalista que era más insultante que sus gritos. «Aprecio tu entusiasmo, de verdad. Pero esto», hizo un gesto hacia el Hyperion, «es el mundo real. Esto no es una telenovela. Aquí, los problemas no se solucionan con buenas intenciones y un corazón puro». Realizó una inspección visual deliberada y ofensiva,
desde su moño apretado hasta las puntas de sus zapatillas gastadas, dejando claro que, a sus ojos, ella era menos que nada, una mota de polvo en su universo inmaculado. El magnate se enderezó y se quitó su reloj, un Patek Philippe que valía más que la casa de Lía y la de todos sus vecinos juntos. Lo pulió ostentosamente en la manga de su blazer de lino, un acto de vanidad calculado para enfatizar el abismo entre ellos. Pero, continuó, su voz recuperando su tono de presentador, dado que has sido lo suficientemente valiente o lo suficientemente tonta para captar la atención de todos, vamos a formalizar esto. Se pasó el reloj a la otra muñeca, un movimiento lento y deliberado. Te haré una propuesta, una pequeña apuesta entre tú y yo, con todos estos honorables señores y señoras como testigos. Una sonrisa depredadora se dibujó en sus labios. El silencio se hizo tan profundo que Lía podía oír el zumbido de las luces de neón sobre ella. Todos se inclinaron esperando el golpe de gracia. Es simple, dijo Arturo, sacando su smartphone de última generación. Con unos pocos toques, abrió su aplicación bancaria. Si tú con tus talentos especiales, pronunció la palabra talentos, con un retintín de burla, logras encender este motor, no solo encenderlo, sino hacer que este Bui-12 ruja como la bestia que es, te transferiré, aquí y ahora, la suma de 1.000.000 de pesos a la cuenta que tú me digas. Inclinó el teléfono para que varios de sus amigos ricos pudieran ver el saldo multimillonario en la pantalla. No es una broma, es dinero real, la solución a todos tus problemas, imagino. La tentación era brutal, un cebo brillante y dorado colgado frente a una criatura hambrienta, suspendido sobre un pozo de serpientes. La sonrisa de Arturo se desvaneció, reemplazada por una expresión tan fría y dura como el mármol bajo sus pies. Pero la palabra resonó con una finalidad ominosa, cortando el aire. Si fallas, y créeme, vas a fallar. Su mirada se endureció hasta convertirse en 2 esquirlas de hielo. No te costará dinero. Sé que no tienes ni un centavo. La crueldad del siguiente enunciado fue quirúrgica. En lugar de eso, me pagarás con tu orgullo. Pasarás toda la noche, desde que cerremos hasta que abramos mañana, de rodillas, aquí mismo, en el centro de este salón, y con una sola franela, pulirás a mano cada centímetro de este piso, sola, mientras mi personal de seguridad y yo, quizás con algunos amigos, te observamos para asegurarnos de que hagas un buen trabajo. La humillación era absoluta. No se trataba de limpiar, se trataba de ser reducida a un objeto de escarnio. El mundo de Lía se detuvo. 1.000.000 de pesos. La cifra era un sol cegador en la oscuridad de su vida. Representaba la dignidad de su padre, el fin del dolor, la oportunidad de respirar sin el peso constante de la deuda. Era la medicina, el alimento, la esperanza. Pero el precio del fracaso era un abismo aterrador. La imagen mental la asaltó con una claridad espantosa. Ella, de rodillas, con las manos y los huesos doloridos, fregando el suelo bajo las miradas burlonas y las risas ahogadas de sus torturadores. Era una pesadilla hecha realidad, la materialización de toda la humillación que había soportado en silencio durante años. Gruesas lágrimas de impotencia y rabia brotaron de sus ojos, empañando su visión. La multitud se convirtió en un borrón de rostros distorsionados, un monstruo de muchas cabezas que se regodeaba en su angustia. Arturo vio sus lágrimas y su cuerpo tembloroso, interpretándolo como el principio de la rendición. Su sonrisa depredadora regresó. Se inclinó una vez más, su voz un veneno dulce. Vamos, Lía, el tiempo es dinero. ¿Qué dices? ¿Tienes las agallas para respaldar tu oferta o simplemente eres otra soñadora con la cabeza en las nubes? La elección es tuya. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala, un vacío expectante. El único sonido era un resoplido de desprecio de uno de los clientes, un ruido que pareció atravesar a Lía como un cuchillo. La presión era insoportable, un peso aplastante que amenazaba con pulverizar su espíritu. Este era el momento decisivo, el punto de quiebre o de inflexión. El circo esperaba su acto final. En la tormenta de su mente, en medio del miedo y la humillación, Lía cerró los ojos con fuerza. Las lágrimas se derramaron por sus mejillas,
pero no vio la multitud burlona. En la oscuridad de sus párpados, vio el rostro de su padre. No el hombre derrotado en su cama, sino el mecánico vibrante y orgulloso de sus recuerdos, con las manos cubiertas de grasa y una sonrisa que iluminaba el taller. Vio el legado de su abuelo, sintió el peso de su juramento silencioso. Inhaló profundamente, un aliento tembloroso que pareció llevarse todo el miedo. Cuando abrió los ojos, las lágrimas aún estaban allí, pero la desesperación había sido reemplazada por un acero frío y brillante. Levantó la barbilla y miró directamente a los ojos de Arturo Montenegro. Su voz, cuando habló, ya no era un susurro. Era clara, firme y resonó en el silencio absoluto. Acepto. Una vez pronunciada la palabra acepto, el mundo pareció contener la respiración. Lía ignoró las miradas de lástima, escarnio y abierta incredulidad que la acribillaban desde todos los ángulos. Ignoró la sonrisa triunfante y cruel de Arturo Montenegro, quien ya saboreaba su victoria y la humillación que infligiría. Ella se movió, no hacia la caja de herramientas de alta tecnología que los mecánicos habían abandonado, sino con una calma escalofriante que contrastaba violentamente con el circo que la rodeaba. Con una voz que ya no temblaba, se dirigió a uno de los mecánicos más jóvenes. «Por favor, ¿podrías traerme una tablet? Una que esté conectada a la red interna de Stark. Necesito acceso al servidor de manuales». El mecánico, atónito, la miró, luego a su jefe, quien con un gesto de desdén le indicó que obedeciera, como quien complace el último capricho de un condenado. El joven mecánico regresó con el dispositivo, entregándoselo a Lía con una mezcla de piedad y curiosidad. Ella lo tomó con sus manos, que, aunque limpias, mostraban los callos y las pequeñas cicatrices de un trabajo duro y honesto. No se sentó. Permaneció de pie en el centro del escenario, la tablet iluminando su rostro concentrado. La multitud comenzó a susurrar de nuevo, esta vez con una impaciencia burlona. «¿Qué va a hacer? ¿Buscar la solución en Google?», se mofó un cliente con voz audible. Arturo cruzó los brazos, una sonrisa de suficiencia grabada en su rostro. Esto era incluso mejor de lo que había imaginado. La chica de la limpieza iba a hacer el ridículo buscando en Internet lo que los mejores del mundo no pudieron encontrar. La tensión de la apuesta se disolvía en una certeza de victoria para el magnate. Lía no buscó en Google. Abrió una aplicación interna y navegó por una estructura de carpetas complejas hasta encontrar un archivo. Stark, Pino 12, Hyperion, Technisches Handbuch, Werkseinstellung, el manual técnico completo, el archivo original en alemán, con más de 3000 páginas de diagramas, esquemáticos y texto denso. No lo leyó en el sentido convencional. Sus dedos comenzaron a deslizarse por la pantalla a una velocidad sobrenatural. Las páginas pasaban como un torbellino, un borrón de jerga técnica y gráficos de ingeniería que habrían intimidado a cualquier experto. No buscaba una sección específica. Su cerebro, entrenado en miles de horas de estudio clandestino, escaneaba patrones, buscando una anomalía, una nota discordante en la sinfonía de la ingeniería alemana. El murmullo de la multitud se apagó lentamente, reemplazado por un desconcierto silencioso ante la extraña demostración de concentración. La velocidad de su búsqueda era hipnótica. Página tras página de protocolos de diagnóstico, diagramas de flujo de la red CAN-E, especificaciones de voltaje de cada uno de los cientos de sensores del coche. Todo pasaba ante sus ojos. El público, que esperaba un fracaso rápido y vergonzoso, ahora observaba con una fascinación perpleja. Arturo Montenegro comenzó a sentir una diminuta e incómoda punzada de incertidumbre. La confianza absoluta de Lía, su indiferencia total hacia su entorno, era desconcertante. No había pánico en sus ojos, solo un enfoque láser. Entonces, después de lo que parecieron 2 minutos eternos, sus dedos se detuvieron abruptamente. La pantalla quedó congelada en la página 2477. El silencio en el concesionario se hizo tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Sus dedos hicieron un gesto de zoom, ampliando una sección de la página una y otra vez, hasta que una línea de texto minúscula, casi invisible, llenó la pantalla. Era una nota al pie, un apéndice de un subapartado, escondida en la sección 4.2. B.
titulada Protokoll für die Seefrachtruhezustand der Motorsteuereinheit, Protocolo de hibernación de la unidad de control del motor para transporte marítimo. El texto, en un alemán técnico y arcaico, detallaba un procedimiento de seguridad olvidado, diseñado para poner la EQ en un estado de coma profundo para evitar cualquier descarga accidental durante largos viajes transoceánicos. No era un fallo, era una cerradura digital que los ingenieros, obsesionados con buscar un componente roto, habían ignorado por completo, porque no buscaban una llave, buscaban una pieza de repuesto. La nota al pie describía la única forma de despertar al motor de este estado, una secuencia de reinicio de seguridad, un handshake electrónico que no figuraba en ninguno de los procedimientos de diagnóstico estándar. Era un vestigio de un protocolo antiguo, mantenido por razones de compatibilidad heredada, tan oscuro que probablemente ni los ingenieros más jóvenes de la propia Stark lo conocían. Un secreto enterrado en 3000 páginas de datos, un secreto que solo una mente que había devorado y digerido cada palabra, no solo leído superficialmente, podría encontrar. Leah levantó la vista de la tablet, sus ojos brillando con una luz de genialidad pura. Miró el coche, no como una máquina rota, sino como un gigante dormido esperando la palabra secreta para despertar. Sin decir una palabra, le devolvió la tablet al atónito mecánico. Se acercó a la puerta del conductor del Hyperion y la abrió. El interior de cuero y fibra de carbono parecía un santuario profanado por sus zapatillas gastadas. Se deslizó en el asiento del conductor con una gracia inesperada. La multitud la observaba, cada movimiento suyo magnificado por la tensión. Nadie sabía qué esperar. Arturo Montenegro sintió que se le secaba la boca. La calma de Leah era aterradora. Ella cerró la puerta, encerrándose en la cabina silenciosa. El mundo exterior se convirtió en un acuario de rostros expectantes y confundidos. Dentro solo estaba ella y el corazón dormido de la bestia. Entonces comenzó la secuencia. Un ritual que, para los observadores, parecía el producto de la locura o la desesperación. Primero, con una precisión rítmica, pisó el pedal del freno 3 veces, ni una más, ni una menos. Luego, su mano se movió al tablero y encendió y apagó los faros antiniebla exactamente 5 veces, la luz parpadeando en la penumbra del coche como un código Morse sin sentido. Finalmente, localizó el botón para abrir la cajuela en la consola central y lo mantuvo presionado. No lo soltó. 1, 2, 3 segundos. La multitud contenía la respiración. 4, 5, 6. La sonrisa de Arturo comenzaba a reaparecer. Una sonrisa de alivio. 7. Leah soltó el botón en el instante exacto. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. No había pasado nada. Las risitas nerviosas comenzaron a brotar de nuevo entre la multitud. Un hombre se aclaró la garganta, a punto de romper el hechizo con una broma. Arturo Montenegro exhaló, la tensión abandonando sus hombros. Había sido un farol, después de todo. Una última y patética actuación antes de la inevitable humillación. Leah, sin embargo, no mostró ninguna decepción. Su rostro permanecía sereno, sus movimientos deliberados. Con una calma que era casi una afrenta, extendió su dedo índice, la uña ligeramente rota brillando bajo la luz interior, y lo posó sobre el botón rojo en el centro de la consola. El botón que decía Start Stop Engine. Lo presionó suavemente. Lo primero fue un sonido sutil, un bip, electrónico claro y agudo, que cortó el silencio como un bisturí. Inmediatamente después, un zumbido poderoso recorrió el chasis del coche, como si un corazón gigante comenzara a bombear energía por venas de cobre. Las luces del tablero, hasta entonces oscuras y muertas, cobraron vida en una cascada deslumbrante de colores y símbolos, los diales digitales barriendo de 0 al máximo y de vuelta en una danza de autocomprobación perfecta. El handshake había sido aceptado. El gigante estaba despertando, y entonces, con una explosión de furia contenida, el motor B12 de 12 cilindros y 500 caballos de fuerza explotó en un rugido ensordecedor, gutural y perfectamente afinado. El sonido fue un evento físico.
El suelo de mármol vibró bajo los pies de todos. Las ventanas del concesionario zumbaron en sus marcos. Era el rugido de un depredador liberado, un grito de guerra metálico que no solo llenó el salón, sino que pareció sacudir los cimientos mismos del edificio y de la arrogancia que contenía. La multitud quedó literalmente paralizada, congelada en el acto, con los ojos desorbitados y las bocas abiertas en una colectiva de asombro absoluto. El mecánico jefe, un hombre de 60 años que lo había visto todo, dejó caer la llave inglesa que sostenía en su mano. Rebotó en el suelo de mármol con un eco patético, el único sonido que se atrevió a competir con el bramido perfecto del Hyperion. Comenta respeto si crees que Leah merecía esta transformación. El silencio atónito, pesado e incrédulo, se mantuvo por 5 segundos eternos, rotos únicamente por el ronroneo poderoso y estable del motor. Entonces ocurrió. El mecánico más joven, el que le había dado la tablet, comenzó a aplaudir. Al principio, sus aplausos sonaron solos y vacilantes en la inmensidad del salón. Pero luego, el mecánico jefe se unió a él. Y después, 2 más. En un instante, como una presa que se rompe. Todo el showroom estalló en una ovación estruendosa, una explosión de aplausos, vítores y gritos de incredulidad que casi ahogaron el sonido del motor. Eran los aplausos de aquellos que habían sido testigos de un milagro, la validación atronadora de la genialidad triunfando sobre el prejuicio. Arturo Montenegro no oyó los aplausos. El rugido ensordecedor del UP-12 Hyperion no era para él un sonido de victoria, sino el eco de un fantasma. Mientras la multitud estallaba en una ovación atronadora, su mundo se había silenciado. El color abandonó su rostro, dejándolo con una palidez cerúlea bajo las luces brillantes del salón. Sus ojos, antes llenos de desprecio y poder, ahora estaban vidriosos, fijos en la figura de Leah dentro del coche, pero no la veían a ella. Veían un espectro, un recuerdo tan doloroso que le robó el aire de los pulmones. El suelo que vibraba bajo sus pies no era por la potencia del motor, sino por el derrumbe de los muros que había construido durante años alrededor de su corazón roto. La arrogancia se desvaneció, reemplazada por una expresión de puro y absoluto shock, que rápidamente se transformó en una máscara de agonía indecible. El hombre que se creía un rey en su castillo de cristal se había convertido en un prisionero de su propia memoria. En la cacofonía de celebración, la mente de Arturo fue arrastrada a un recuerdo específico. Un sábado por la tarde, 5 años atrás. El sol se filtraba a través de la sucia ventana de su garaje en casa, iluminando motas de polvo que danzaban alrededor de su hija, Sofía. Tenía 19 años, el rostro manchado de grasa y una sonrisa que podía iluminar la ciudad entera. Tenía las manos metidas en el motor de un viejo Mustang que habían comprado para que ella practicara. Arturo recordaba su propia voz, fría y cortante, diciéndole que aquello era una pérdida de tiempo, que su futuro estaba en un bufete de abogados, no en un taller sucio. Recordaba cómo la luz se había apagado en los ojos de ella. 2 años después, Sofía murió en un accidente automovilístico, conduciendo de noche, volviendo de un curso de mecánica al que asistía en secreto. Su mayor pesar no era su muerte, sino haberle negado en vida la única pasión que la hacía sentir viva. Ver a Leah, tan joven, tan determinada, con esa misma llama de genialidad silenciosa en los ojos, fue como si el universo le estuviera presentando una factura por su crueldad paternal. La calma de Leah, su conocimiento enciclopédico, su valentía frente a la humillación pública, era el espíritu de Sofía reencarnado en la persona más improbable. El odio que Arturo había sentido hacia todo lo que tuviera que ver con motores no era más que un odio mal dirigido hacia sí mismo, hacia su fracaso como padre. Cada palabra despectiva que le había lanzado a Leah había sido, en realidad, un grito de dolor por la hija que no supo proteger ni apoyar. La genialidad de Leah no solo había encendido un motor, había encendido una luz cegadora sobre la herida más profunda de su alma, una herida que había supurado en la oscuridad durante años, convirtiéndolo en el monstruo que era. Los aplausos y vítores finalmente penetraron la niebla de su dolor, pero sonaban distorsionados, como una acusación.
La multitud no celebraba el ingenio de una joven, celebraba el triunfo del espíritu que él había intentado aplastar en su propia hija. Un temblor incontrolable se apoderó de su cuerpo. Dio un paso vacilante hacia el coche, tropezando ligeramente. La multitud, al notar su extraña conducta, comenzó a silenciarse. Las sonrisas se congelaron, la celebración se detuvo. El camino se abrió para él mientras caminaba, no como un magnate poderoso, sino como un hombre caminando hacia su propio juicio. Lía, justo en ese momento, abrió la puerta del Hyperion y salió, su rostro una mezcla de alivio, agotamiento y triunfo. Arturo se detuvo frente a ella, sus ojos buscando los de ella desesperadamente. Abrió la boca, y un nombre escapó de sus labios en un susurro roto y ahogado. Sofía. El nombre flotó en el silencio absoluto, cargado de un significado que nadie entendía. Y entonces, ante el asombro colectivo de empleados, clientes y rivales, Arturo Montenegro, el titán de la industria, el hombre cuya arrogancia era legendaria, se derrumbó. Sus rodillas golpearon el suelo de mármol con un sonido sordo y definitivo. Cayó de rodillas frente a la chica de la limpieza, su traje de lino carísimo, arrugándose en el polvo invisible del suelo que ella solía fregar. Gruesas lágrimas, lágrimas que había retenido durante 5 años, finalmente se derramaron por su rostro, trazando surcos en su piel bronceada. «Perdóname», sollozó, su voz quebrada por un dolor que ya no podía contener. «Dios mío, perdóname». El espectáculo de la humillación había cambiado de protagonista de la manera más inesperada y devastadora. Levantó la vista hacia Lía, sus ojos suplicantes. «Mi hija se llamaba Sofía», confesó ante el jurado silencioso de su propia creación. «Tenía tu edad, tu misma pasión, soñaba con diseñar autos, y yo se lo prohibí». Su voz se rompió en un sollozo gutural. «Mi arrogancia, mi estupidez. Yo la maté. Maté su espíritu mucho antes de que el coche se estrellara, y hoy, al verte, tan valiente, tan brillante, vi lo que perdí, vi el monstruo en el que me convertí». Sus palabras eran una confesión pública, una expiación dolorosa. «Mi crueldad contigo era solo mi dolor, mi odio hacia mí mismo. Tú no eres solo una genio, niña. Eres un milagro que me ha obligado a ver la verdad». Permaneció allí, de rodillas, un hombre roto pidiendo redención a la joven que había intentado destruir, su petición de perdón resonando en el silencio sagrado del concesionario. 8 meses después, el sol de la mañana no se reflejaba en el pulcro salón de exhibición de siempre, sino en un letrero de acero cepillado y cristal que proclamaba una nueva era. Centro de Diagnóstico Avanzado, Montenegro en Silva. La fachada era una obra de arquitectura moderna, un testamento de innovación y propósito. Y allí, en la entrada, supervisando la llegada de un raro prototipo eléctrico, transportado en un camión climatizado, se encontraba Lía. Ya no era una sombra en un uniforme gris. Vestía un elegante overol de trabajo de diseño italiano, de un azul profundo, con su nombre bordado en hilo plateado sobre el pecho. Lía Silva, directora técnica. Su cabello seguía recogido, pero ahora en un estilo práctico y profesional. La timidez había sido reemplazada por una autoridad tranquila, la de alguien que conoce su valor y el poder de su mente. Ya no limpiaba las huellas de los ricos, ahora dejaba su propia huella indeleble en el futuro de la industria automotriz, una transformación completa que iba más allá de lo imaginable. El $1.000.000 de la apuesta no fue un premio, fue una semilla. Con él, Lía no solo saldó las deudas que asfixiaban a su familia, sino que recompró la propiedad donde alguna vez estuvo el taller de su padre. Pero no lo restauró, lo resucitó. Con una inversión masiva y sin preguntas de un Arturo Montenegro transformado, el viejo y grasiento garaje fue demolido. En su lugar, erigieron un laboratorio de diagnóstico que parecía sacado del futuro. Los suelos eran de un polímero antiestático, las paredes eran de cristal inteligente que se ajustaba a la luz, y las bahías de trabajo estaban equipadas con los sistemas de diagnóstico más avanzados del planeta, algunos diseñados por la propia Lía. El olor a aceite rancio fue reemplazado por el aroma limpio de la innovación,
Era un santuario de la lógica y la ingeniería, el taller que su padre y su abuelo solo pudieron soñar, ahora hecho una realidad tangible y deslumbrante, un monumento al conocimiento sobre la fuerza bruta. En el corazón de este nuevo templo tecnológico, un hombre se movía con una gracia que había perdido hacía mucho tiempo. Era el padre de Lía. Gracias a la mejor prótesis de última generación que el dinero podía comprar, una pieza de fibra de carbono y titanio, controlada por microprocesadores, había dejado atrás su silla de ruedas y su cama. Ya no era un hombre roto, sino un gigante restaurado. Su título oficial era consultor jefe, pero su rol era el de un sabio, un maestro. Con el orgullo brillando en sus ojos, pasaba sus días rodeado de jóvenes mecánicos e ingenieros, compartiendo décadas de conocimiento práctico. Su voz resonando con la confianza de un hombre que ha recuperado no solo su pierna, sino su alma. Ver a su hija dirigir aquel imperio, ver su apellido, Silva, junto al de Montenegro, era una vindicación que ninguna medicina podría haberle dado jamás. Su honor y el de su linaje había sido restaurado de la forma más espectacular. Por su parte, Arturo Montenegro encontró su redención no en una sala de juntas, sino en el suelo del taller. Cada fin de semana, el magnate multimillonario se despojaba de sus trajes de lino y sus relojes de lujo y se ponía el mismo overol azul que sus empleados. Se había convertido, oficialmente, en el primer y más dedicado alumno de Lía. Con una humildad que nadie jamás le habría creído posible, pasaba horas aprendiendo los fundamentos. Aprendió a cambiar el aceite, a leer un diagrama de cableado, a calibrar un sensor. Sus manos, antes inmaculadas y acostumbradas a firmar cheques, ahora estaban a menudo manchadas de grasa. Escuchaba a Lía con una atención reverencial, absorbiendo cada lección, no como un jefe condescendiente, sino como un discípulo agradecido. Era su penitencia autoimpuesta, un acto semanal de contrición que lo estaba sanando de una manera que ni su fortuna ni su poder podrían haber logrado. Para Arturo, cada sesión en el taller era un diálogo silencioso con el fantasma de su hija. Cuando Lía le explicaba con paciencia la función de un turbocompresor, él no oía solo a su directora técnica, oía la voz de Sofía, llena de entusiasmo, tratando de compartir su pasión con él años atrás. Cada tornillo que apretaba, cada diagnóstico que intentaba realizar, era una oportunidad para rehacer en su mente las conversaciones que nunca tuvo, para dar las respuestas que nunca dio. El taller se convirtió en su confesionario y en su santuario. El rugido de los motores ya no era el sonido del fracaso, sino el eco de la pasión de Sofía, una pasión que ahora, a través de Lía, finalmente podía entender y honrar. Estaba aprendiendo sobre motores, sí, pero lo que realmente estaba reconstruyendo era su propia humanidad, pieza por pieza, con la ayuda de la joven a la que había intentado destruir. Pero la redención de Arturo no se limitó a su aprendizaje personal. Quería que el espíritu de Sofía viviera de una forma más grande y duradera. Junto a Lía, creó la Beca Sofía Montenegro. No era una simple ayuda financiera, era un fondo multimillonario y perpetuo, administrado íntegramente por Lía, destinado a financiar por completo la educación universitaria y técnica de mujeres jóvenes de bajos recursos que desearan seguir una carrera en cualquier campo de la ingeniería, especialmente la automotriz. El fondo cubría matrícula, alojamiento, libros y un estipendio para que pudieran concentrarse únicamente en sus estudios, sin las preocupaciones que habían atormentado a Lía. Fue la transformación definitiva del dolor en propósito, convirtiendo la tragedia personal de una familia en un faro de esperanza y oportunidad para generaciones de mujeres que, de otro modo, nunca habrían tenido una oportunidad. La primera promoción de becarias de la Fundación Sofía Montenegro fue un evento que paralizó el centro. 12 jóvenes, provenientes de los barrios más humildes y las zonas rurales más olvidadas, llegaron con los ojos llenos de una mezcla de asombro y nerviosismo. Lía las recibió personalmente. Al mirar sus rostros, vio su propio reflejo, la misma hambre de conocimiento, la misma determinación oculta tras una apariencia humilde. Les habló no como una directora, sino como una hermana mayor que había recorrido su mismo camino.
El mundo les dirá que no pertenecen aquí. Les dijo, su voz firme y llena de emoción. Les juzgarán por su ropa, por su acento, por su género. Dejen que lo hagan, porque su conocimiento será su armadura y su genialidad será su arma. Ahora, este es su lugar. Hagan que ruja. El ciclo de empoderamiento había comenzado. La leyenda de Elías Silva se extendió como un reguero de pólvora por la industria automotriz global. Los ingenieros de Stark en Alemania, los mismos que habían fracasado con el Hyperion, la contactaron, no con arrogancia, sino con una humildad suplicante, para consultarle sobre un nuevo problema en su línea de producción. Su centro se convirtió en el último recurso para los casos imposibles de Ferrari, Lamborghini y Rolls-Royce. Los magnates que antes se reían de ella, ahora hacían cola y pagaban cifras astronómicas para que la chica del manual alemán diagnosticara sus preciadas máquinas. Se convirtió en una figura casi mítica, la prueba viviente de que la genialidad no se gradúa en las universidades de élite, sino que se forja en el crisol de la adversidad y la obsesión. Su nombre era sinónimo de una verdad ineludible. Los problemas más complejos a menudo requieren la mente más subestimada. El cambio más profundo, sin embargo, ocurrió en la cultura de la propia organización Montenegro. Un día, en el showroom original, un cliente nuevo, increíblemente rico y arrogante, comenzó a reprender a un joven mecánico por una mancha de grasa en su overol. Pero antes de que pudiera escalar la humillación, uno de los mecánicos jefe más antiguos, el mismo que había reído cruelmente de Lía, se interpuso. «Señor», dijo con una calma de acero, «en esta empresa no juzgamos a las personas por las manchas en su ropa, sino por el conocimiento en sus cabezas. Permítame contarle la historia de nuestra directora técnica y un Hyperion de 50 millones de pesos». El cliente se quedó en silencio. La anécdota de Lía se había convertido en un evangelio corporativo, una parábola que recordaba a todos que el verdadero poder no residía en la cuenta bancaria, sino bajo el capó y, sobre todo, dentro del cráneo. La relación entre Lía y Arturo evolucionó hacia algo profundo y complejo. Él nunca dejó de ser el dueño de la empresa, pero en los dominios del taller, ella era la autoridad indiscutible. Él se convirtió en una figura paternal, pero no la clase de padre que impone, sino la que apoya y admira desde la retaguardia. A menudo, al final del día, se quedaban en silencio en el balcón de la oficina de Lía, que daba al impecable taller. Observaban a los mecánicos y a las jóvenes becarias trabajar juntos, el sonido de las herramientas y los motores creando una sinfonía de progreso. No necesitaban palabras. En esos silencios se comunicaba un universo de perdón, gratitud y respeto mutuo. Era la paz que sigue a la guerra, la calma de dos almas que se habían encontrado en la colisión más improbable y habían salido del otro lado, no solo enteras, sino mejores. Así la justicia cósmica completó su círculo de la manera más perfecta. Lía no solo había ganado una apuesta, había conquistado un imperio, no con armas ni con dinero, sino con inteligencia y dignidad. Se erigió como un faro de esperanza, demostrando que la determinación puede romper cualquier techo de cristal. Su padre, antes un hombre quebrado, ahora era un patriarca orgulloso, un mentor que compartía su sabiduría con una nueva generación. Y Arturo Montenegro, el antagonista, encontró la redención no en la acumulación de más riqueza, sino en la entrega de su poder, transformando su dolor en un legado de oportunidad. La memoria de Sofía no se desvaneció en el luto, sino que floreció vibrante y eterna en los sueños de las jóvenes ingenieras que ahora tenían un camino abierto gracias a la valiente chica de la limpieza que se atrevió a desafiar a un gigante. Y en aquel santuario de metal, aceite y genialidad, todos aprendieron la lección más profunda y duradera de todas. Aprendieron que el valor de un ser humano nunca se mide por el coste de su traje, el brillo de su reloj o el lugar donde nació. Comprendieron que la verdadera medida de una persona reside en la insaciable sed de conocimiento, en la resiliencia del espíritu y en el coraje de levantarse cuando todos esperan que caigas, porque el talento genuino, como una verdad fundamental, no conoce de clase, género o apariencia. Siempre, sin importar cuán profundo esté enterrado o cuán ignorado sea, encontrará la manera de salir a la luz, y cuando lo haga,
Rugirá con la fuerza imparable y perfecta de un motor que finalmente, contra todo pronóstico, ha encontrado su voz.